La Biblia habla de muchas bendiciones espirituales para los que obedecen al Evangelio de Cristo. A ver cuántas de estas bendiciones podemos recordar y los textos que enseñan, explican estas bendiciones espirituales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, para comenzar, yo quiero mencionar que Dios bendice la humanidad. Él bendice al hombre. El hombre es creado a la imagen de Dios. Dios le da inteligencia, emociones, libre albedrío y le bendice de toda manera posible. Vamos leyendo, por ejemplo, en Hechos capítulo 14. El apóstol Pablo, en su predicación entre los paganos, los idólatras, él siempre estaba proclamando al Dios vivo, al Dios vivo, al Dios creador. Y, por ejemplo, en Hechos 14, comenzando con versículo 15, dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Ellos querían adorar a Pablo como si fuera un dios cuando él hizo ese milagro. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Estas son bendiciones incondicionales. Es para la humanidad. Este estudio esta mañana no tiene que ver con eso. Ya esto nada más quería enfatizar el punto, porque seguramente todos sabemos que Dios es el que da vida, aliento y toda cosa buena. Es de Dios. La vida del hombre, de toda criatura viva, cosas, bueno, cualquier cosa que tenga vida es de Dios. Ok, vamos mencionando estas bendiciones y también enfatizando que estamos hablando de cosas que son bendiciones para los cristianos, para los hijos de Dios. Primero a los Corintios 3, 21 dice, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, para comenzar, bendición espiritual. Número 1, la salvación. La salvación. Cristo es el Salvador. La salvación indica que el hombre, habiendo pecado, es perdido. Pero ahora en Cristo es hallado. Y esta hermosa parábola de Lucas capítulo 15, el caso del hijo pródigo, bien ilustra el amor de Dios, como Él desea
Él desea la salvación de todo hijo perdido. Significa que los pecados son perdonados. Hechos 2, 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. El perdón de pecados. Pedro, 1 de Pedro 1:18 y Colosenses 1:13 indica que hemos sido rescatados y trasladados de la esclavitud a Satanás, del reino de tinieblas. Hemos sido rescatados y trasladados al reino de Cristo. Pablo usa la palabra justificado, Romanos 5:1. Y en Romanos 8:1 no hay condenación para los que están en Cristo. Por eso Hebreos capítulo 2 habla de una salvación tan grande. Vamos leyendo Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la ley de Moisés fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto indica que esta salvación que tenemos en Cristo es incomparable. La salvación de Noé y familia cuando el diluvio era una salvación grande. La salvación de Lot y sus hijas, allá el caso de cuando Sodoma fue quemada por tener puros homosexuales, una salvación muy grande. Y a través de la Biblia, la Biblia habla así de ejemplos de la salvación, pero la salvación que tenemos en Cristo es salvación del alma. Esta es, como dice Hebreos 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y seguramente esta palabra bien describe la salvación que gozamos. Y hablando de gozar, es exactamente lo que produce. Cuando el etíope en Hechos 8, cuando él oyó el Evangelio y él entendió los mandamientos del Señor, él dijo a Felipe, el evangelista que le enseñaba, y dice, pues aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y bajaron al agua, descendieron al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó, le sumergió en el agua, y salió, y él siguió su camino gozoso. Pues con razón, por estas muchas bendiciones espirituales. El gozo de haber obedecido al Evangelio. Lo mismo el carcelero. En Hechos 16, a medianoche, él oyó, entendió el Evangelio, y a medianoche fue bautizado. Él y los suyos. Y luego se regocijó. Pues claro, esto produce mucho gozo. Y por eso, como dice Hebreos 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Reconciliación con Dios. Amados hermanos y amigos, reconciliación, ¿qué implica? Pues que había enemistad, separados, alejados de Dios. Ahora, habiendo obedecido al Evangelio, somos reconciliados con Dios. Efesios capítulo 2,
los primeros 12 versículos que describe la condición del hombre sin Cristo y dice cuando estabais muertos. La palabra significa separados. La palabra muerte significa separación. Muerte física es separación del espíritu y del cuerpo. ¿Ok? Entonces, estabais muertos en vuestros pecados. Estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. También Colosenses 1:21, erais en otro tiempo enemigos. Imagínense, siendo enemigo de Dios, el Creador. Es que nos da vida cada momento. Nos da vida, aliento y todas las cosas. Y ser enemigo de Dios. Así, todos los que viven, siguen en el mundo sin obedecer al Evangelio de Cristo, son enemigos de Dios. Oh, yo sé que lo nieguen. Oh, no, yo no soy enemigo de Dios. Yo amo a Dios. Yo hablo bien de Dios. Pero no le obedecen. No confiesan a Cristo. No obedecen al Evangelio. Así es que son todavía con esa enemistad. Ahora, al obedecer al Evangelio, cuando uno es perdonado los pecados, entonces es reconciliado. Ya no es enemigo de Dios. No, y ahora es hijo de Dios. Ahora es hijo de Dios. Ahora ha sido añadido a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Ahora ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Ha sido trasladado al reino de Cristo, como ya mencionamos. Entonces, reconciliado con Dios. Es un pensamiento muy... Colosenses 1:21, erais en otro tiempo enemigos, ahora os ha reconciliado. Y dice que Cristo abolió las enemistades. O sea que Él hizo posible, ¿verdad? El perdón. Dios, en base al sacrificio de Cristo en el Calvario, Dios podía tener misericordia y perdonar a los que obedecen al Evangelio. Ahora, otra bendición muy grande, el compañerismo entre hermanos en Cristo. Ahora somos familia, somos hermanos en Cristo y tenemos paz con Dios y también tenemos paz los unos con los otros. Esto es una bendición espiritual, una bendición muy, pero muy especial. Primero de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal. Para el amor fraternal. Y Pedro, primero de Pedro 2:17, 3:8, primero de Juan 3, vamos leyendo este texto en Juan. Él enfatiza mucho este asunto que alguien dice que ama a Dios y dice Juan, y si no ama a sus hermanos, a los hermanos a quien pueden ver todos los días, ¿cómo puede amar a Dios? A quien nadie ha visto. Primero de Juan, y vamos viendo como en capítulo 3, comenzando con el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cualquier sacrificio necesario para servir y ayudar
edificar, animar, todo eso, los tantos textos unos y otros. Pero el que tiene bienes de este mundo, está hablando de bienes materiales, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es que para explicar esta bendición del compañerismo entre hermanos, Pedro y Juan y Pablo enfatizan que tiene que ser práctico. Tiene que ser práctico, no simplemente una palabra muy, muy bonita. Somos miembros del mismo cuerpo, hermanos. Debemos meditar mucho. Es un texto muy largo en 1 Corintios 12 y también en otros textos, pero 1 Corintios capítulo 12, un texto muy largo que explica y define y enfatiza esta relación hermanable, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, y Pablo, para enfatizar eso y para analizar y explicar la importancia de esta relación entre hermanos, él habla de los miembros físicos del cuerpo humano, miembros del cuerpo, ojos, oídos, así, manos, pies, los miembros, todos teniendo su función, se ayudan mutuamente, cooperan, están bien coordinados. El compañerismo. Y hermanos, el apoyo que recibimos unos de otros, el aliento, nos amonestamos, nos exhortamos, nos perdonamos, en fin, una lista muy larga de aquellas expresiones de unos y otros. Y debemos formar lazos muy fuertes. Sería bueno también concentrarse, hermano, en las palabras que comienzan con CO, C-O o C-O-N, pero con ciudadanos, coherederos, copartícipes, cooperar. ¿Cuántas palabras empiezan con CO o CON? Y esto indica comunión, compañerismo, copartícipes espirituales. Ahora, la relación muy especial, ya hemos tocado este punto, pero hay que verlo desde varios puntos de vista, pero la relación muy especial que sostenemos con Dios se enfatiza. Ya acabo de hablar de CO y CON. Luego la palabra EN, en. ¿Cuántas veces habla la Biblia bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mateo 28, 19. La palabra en es la palabra griega es. E-I-S. Pero se traduce, en muchos textos se traduce en, porque estamos en Dios. 1 de Juan 3:24, tenemos comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios. Somos participantes de las cosas celestiales. Ya somos hijos de Dios. Y nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí somos peregrinos, y allá, y dice poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Los bautizados son añadidos
a la iglesia, trasladados al reino, bautizados en el un cuerpo. Entonces, de esta manera somos un cuerpo, un solo cuerpo. Somos una nación santa, somos el templo de Dios. Es un pensamiento muy hermoso que los miembros de la iglesia de Cristo, una iglesia local, cada miembro es como una piedra viva, ¿verdad? Y estas piedras vivas componen el templo. ¿Y el templo para qué sirve? Pues para adorar a Dios. Y la iglesia hay tantas representaciones o figuras o ilustraciones para enfatizar esta relación que sostenemos con Cristo. Con razón, el apóstol Pablo dice que como Cristo es la plenitud de la deidad, la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Bueno, somos el cuerpo de esta cabeza. Somos el rebaño de este pastor. Somos la esposa de este marido. ¿Qué relación más importante, verdad? Es lo que la Biblia... Ok, Dios oye las oraciones. Bendiciones espirituales. Dios promete oír, escuchar, oír. Desde luego, Él contesta de acuerdo a su voluntad, la voluntad de Él, no la mía. Pero Él quiere que hagamos oraciones. Él quiere que haya, que uno persevere en la oración, que uno persista, como el amigo a medianoche, y como la madre, la mujer, madre de una hija endemoniada. La Biblia enseña que debemos nosotros orar, rogar, insistir, y Dios nos escucha. Y Él quiere ver sinceridad. Dice Santiago que si no oramos con fe, si estamos dudando, pues somos como la onda del mar, tenemos doble ánimo, y no, pues Dios no nos hace caso. Pero Él escucha a los que son sinceros y que cuando oramos con fe, creemos en Dios, creemos en su poder, creemos en su amor, pero siempre diciendo, hágase la voluntad tuya. Pablo pidió 3 veces, Señor, quite ese aguijón en la carne. Dice Dios, no, mi gracia te basta. Y dice Pablo, muy bien, de acuerdo, yo lo acepto. Y así cuando soy débil es cuando soy fuerte, poniendo mi confianza en Dios. Eso es lo hermoso de la confianza, de que tenemos esta relación con Dios, Él nos oye. Pero al mismo tiempo siempre tenemos que mencionar, hay que dar la advertencia. Vamos leyendo Mateo capítulo 7. Yo sé que esto era algo sorprendente para los judíos. Seguramente cuando Jesús dijo lo que vamos a leer aquí en Mateo 7, dice el 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. No la voluntad de ellos, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los que dicen, Señor, 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 y hacen su propia voluntad, Dios no les escucha. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí.
apartaos de mí. Y luego al decir hacedores de maldad, está diciendo hacedores aparte de la ley. La palabra maldad significa sin ley, o aparte de la ley, o la voluntad de Dios. Él dice en 21, que los únicos, Dios escucha solamente a los que hacen la voluntad de Dios. Pero el mundo religioso, cientos, miles, millones, practican la religión a diario, fervientemente practicando la religión supuestamente de Cristo, y Jesús en el día final, Él dirá, como dice aquí, Él dirá a muchos, apartaos de mí, jamás os conocí. Es serio, serio, serio. Este pensamiento es alarmante. Cuán decepcionados serán los que están sirviendo, adorando, obrando, y son muy religiosos, muy fervientes, y hablan mucho del Espíritu Santo, y que el bautizado con el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo, y que he sido ungido por el Espíritu Santo, y Cristo dirá, jamás os conocí. ¿Por qué? Porque no hacen caso de la voluntad. Dan espaldas a la palabra de Dios. Qué tristeza. Bueno, la bendición de Dios es que Él escucha las oraciones de los que oran de acuerdo a su voluntad. Ahora, otra bendición muy importante es la conciencia limpia. La conciencia limpia. Primera de Pedro 3:21. Habla de cómo el bautismo salva. Yo sé que miles, millones dicen, no. El bautismo no salva, nada que ver, no es necesario. Y la Biblia, Primera de Pedro 3:21, el bautismo salva. Y también da conciencia limpia. El gozo de haber obedecido al Evangelio es que tenemos conciencia limpia. La conciencia ya no nos condena, porque ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados, perdonados, justificados, reconciliados, y tenemos conciencia limpia. Muy, pero muy. Y luego, contentamiento. Pablo habla mucho en Filipenses capítulo 4 y otros textos. Él habla de que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, qué bendición más grande. Tener paz con Dios y tener limpia conciencia y tener contentamiento y estar gozoso. El cristiano es gozoso. El Hijo de Dios, como el eunuco, el carcelero y los 3,000 el día de Pentecostés, obedeciendo al Evangelio, son gozosos, alegres, alabando a Dios. Bueno, hay tantos textos. Usted puede agregar otros pensamientos, otros puntos, pero he mencionado las bendiciones espirituales, las principales, las que son mencionadas repetidas veces aquí en el Nuevo Testamento. Y es mi deseo sincero de que todos disfrutemos estas bendiciones espirituales. Muchas gracias.